Te agradecemos tu palabra, te agradecemos tus verdades, te agradecemos que no cambian, te agradecemos que pasan las épocas, los gobiernos, los reyes, los reinos y tú permaneces fiel. Gracias porque estamos entre los que te conocemos y somos conocidos por ti. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a entender, ayúdanos a discernir tu escritura al día de hoy. Amén. Ok, ¿se acuerdan que hemos estado viendo Tesalonicenses? En Tesalonicenses hemos estado viendo, o hace 2 domingos vimos un pasaje que es 1 Tesalonicenses 4. Cheque nos compartió este capítulo, y en 1 Tesalonicenses 4. En 1 Tesalonicenses 4 se menciona y empezamos a hablar del día del Señor. En el día del Señor, Pablo a los tesalonicenses, que si nos vamos un poquito más para atrás, ¿se acuerdan que dijimos que éramos probablemente una de las primeras cartas que se escribieron? Entonces es una iglesia joven, es una iglesia que está creciendo, está escuchando diferentes cosas, y es una iglesia a la que Pablo les dice: oigan, es que cuando yo estoy con ustedes les expliqué estas cosas. Les mando aquí una carta que les dice que no estén tristes, no pierdan esperanza cuando alguien muere, no sean como los que no tienen esperanza, es la frase que Pablo usa ahí, y les dice: nuestra esperanza es que Cristo va a regresar y que los muertos en Cristo van a resucitar. Esta verdad de la resurrección de los muertos es una verdad que bíblicamente se menciona en muchas situaciones diferentes. Una de ellas, por ejemplo, en Juan, cuando muere Lázaro y Cristo va y están sus 2 hermanas. A las 2, bueno, creo que a Marta le tiene una interacción con ella y dice: sí, yo sé que los muertos van a resucitar en el último día. Y Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Entonces, desde ahí hasta el Apocalipsis tenemos indicios de esta resurrección de los muertos, y tenemos una frase que usa Pablo, que es la segunda venida de Cristo, o su segunda venida, que Pablo dice: estamos esperando que eso pase. De la mano de esa segunda venida, Tesalonicenses nos presenta una frase que es el arrebatamiento, que nos dice, Pablo les dice a los tesalonicenses: cuando eso pase, cuando resuciten los muertos, cuando venga Cristo, los que estamos vivos, sí, que no hemos dormido, vamos a ser arrebatados en las nubes con el Señor. Entonces, a ese concepto o ese pasaje, y principalmente de ahí sale la doctrina o el entendimiento de que hay un rapto de la iglesia, donde todos, como acabamos de mencionar, los que vivimos, somos llevados al cielo a reinar con el Señor. Si están ahí en Tesalonicenses, si no se los leo, vamos a estar entre Mateo, entre Daniel y otros pasajes, pero a fin de estar todos en lo mismo, dice: seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los que están resucitando, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es una cuestión de aliento, ya lo habíamos visto antes. Dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ahora, de este bonito pasaje y de estas alentadoras palabras y de otras en la Escritura, salen un montón de ideas acerca de qué va a pasar cuando se acabe el mundo. Seguramente han escuchado términos como el milenio, como la gran tribulación. De hecho, yo leí un pasaje hace ratito que mencionaba la gran tribulación, el rapto, la segunda venida de Cristo, el juicio del gran trono blanco y otros pasajes así, que nos hacen voltear a ver a un futuro donde decimos: oye, ¿qué va a pasar? Y hay diferentes entendimientos, hay diferentes interpretaciones de por qué pasa eso. Algo muy importante, hermanos, que vimos la semana pasada es por qué llegamos a ese entendimiento diferente. Es muy raro que alguien que dice: oye, yo creo que esto que acabamos de leer no pasa, el rapto no es como dice ahí. Es muy difícil que diga: oye, pero es que yo nunca he leído ese pasaje. Casi nunca ya está en el libro y dices: oye, mira, ¿ya leíste eso? Y dice: no lo había leído, tienes razón. Casi siempre dicen: oye, sí, ya lo leí, pero se interpreta diferente, o yo lo interpreto de esta manera. Oye, pero es que el milenio, no, pero es que el milenio, sí lo leí el pasaje de Apocalipsis, pero significa otra cosa. Casi siempre pasa eso.
¿Por qué pasa? Pasa porque como humanos que somos cometemos errores al interpretar la Biblia, y al interpretar la Biblia llegamos muchas veces con sesgos, ya sea por cómo nos enseñan la Biblia, por tal vez temas personales, mis miedos o diferentes cosas, y yo puedo llegar a la Escritura con un preentendimiento de las cosas, y ese preentendimiento acomoda lo que yo estoy leyendo. Consideramos bueno tomar estos 2 domingos, el pasado y para pausar un poquito lo que estamos leyendo en Tesalonicenses y entender estas cosas antes de seguir nuestro recorrido de 1 y 2 Tesalonicenses, aunque hoy vamos a leer parte del 5, parte del 1 y parte del 2. Algo bien importante es cuando yo llego a la Escritura y yo leo algo, por ejemplo el milenio, dice, oye, Cristo va a reinar 1000 años. Esos 1000 años, mi entendimiento de que son 1000 años, ¿son 1000 años? O voy a un pasaje donde dice, es que para el Señor 1000 años son como un día y un día son como 1000 años, entonces ese reino de Cristo, pues para que dure un día nomás. Oye, duró una semana, entonces pues ya son 7000 años para Él, y yo estoy alegorizando los pasajes. Entonces, si yo me permito alegorizar la Escritura, voy a caer en una serie de interpretaciones que son peligrosas, porque mi imaginación y mi lectura de la Biblia, a mi conveniencia, es el límite, y de ahí salen muchas falsas doctrinas, de ahí salen muchas cosas peligrosas. El domingo pasado va a estar la grabación y tengo mis notas, me comprometo con ustedes en una semana más o menos mandarles un bosquejito del domingo pasado. Pero en esas notas, ¿se acuerdan los que estuvieron aquí? Vimos pasajes como el pacto de Dios a Abraham, donde Dios le promete a Abraham algo, y luego Pablo en Gálatas y en Romanos, y estos pasajes de Gálatas ya los leímos como iglesia, dice, es que ya no hay judío ni griego, ya no hay mujer ni hombre, todos son uno en Cristo Jesús y herederos de las promesas. Entonces, es cierto, Pablo lo está diciendo, pero hay quienes, podemos crecer en estas pláticas, dicen, es que entonces, si ya no es judío ni griego, entonces Israel ya desapareció del mapa, ya no existe, entonces las promesas que Dios le dio a Abraham, Pablo está diciendo que nosotros las estamos recibiendo, entonces Israel ya se salió del mapa. Entonces, como yo ya saqué a Israel del mapa al leer Gálatas, cuando yo llego a Apocalipsis, ya Israel ya no existe, y por ejemplo hace ratito que leímos Apocalipsis, leímos 144,000 personas, lo mencionamos brevemente, y dice, esas 144,000 personas son de las tribus de Israel. Y dice, caray, pero si ya Israel ya no estaba, yo lo saqué hace ratito. O podemos ir a Romanos 9, 10 y 11, que un día en nuestros viajes paulinos vamos a llegar ahí, y Pablo habla de la elección de Israel, y Pablo, siendo ciudadano romano y ciudadano judío, dice, oye, yo quisiera que los judíos se creyeran, pero están endurecidos, pero un día Dios los va a salvar a todos, dice Pablo. Entonces dices, oye, el mismo Pablo que escribió que todo Israel va a ser salvo un día, escribió que ya somos herederos de sus promesas, entonces o los saco, o digo, oye, pues aquí están un ratito, los pongo en pausa, siempre sí, siempre no. Entonces las decisiones que tomamos interpretativamente de esas cosas, cuando llegamos a un pasaje como este, y se los voy a poner así burdamente, hay quien dice, es que este arrebatamiento es de la iglesia, porque luego sigue el tiempo de Israel, sigue la gran tribulación para Israel, siguen ciertas cosas para Israel, pero si yo creo que Israel ya no existe, entonces pues este pasaje ya se fue. Esa doctrina de sacar de Israel de la jugada y meter a la iglesia nada más se llama la doctrina del reemplazo. Es una doctrina muy común, muy preeminente estos días, pero consideramos muy riesgosa, y consideramos, hablo en plural porque no hablo por mí mismo, lo hemos platicado don Robert, don Armando y un servidor, que hacer esas cosas más adelante te pueden llevar a otro error más grave. Después vamos a estudiar esos diferentes errores. ¿Qué pasa? Que por ejemplo ahorita mencionamos el milenio, y hay quienes, y yo tengo muy buenos amigos con quienes tengo pláticas provechosas, creo yo, de la escritura, que dicen, no, es que ahorita estamos en el milenio. Caray, espérame, ¿cómo que estamos en el milenio? Y dicen, no, pues que como Israel ya no está en el mapa y el rapto no existe,
el milenio es ahorita, que la iglesia está reinando porque Dios no se apaga, y esta es la postura de la propagación del evangelio. Entonces, estamos ahorita en una época milenaria que ya lleva 2000 años. Entonces dices, oye, ¿cuánto más va a durar? No, pues hasta que Dios quiera. Bueno, eso dice la Escritura. Esos son los candados que es bueno que aprendamos. El domingo pasado por WhatsApp les mandé una pequeña presentación, un PDF, un archivito. Si lo quieren consultar después, ahí vienen, creo que son 3-4 slides, pero viene posturas del milenio, posturas de la tribulación, posturas del rapto, porque de nuestras diferentes maneras de interpretar la Escritura vamos a llegar a diferentes conclusiones acerca de que sí, que no. Creo que la intención ahorita no es dar una postura, decir, todos los que estamos aquí reunidos creemos esto en específico, y si no lo crees, vale. Es muy difícil interpretar estas cosas, y tampoco creo que es necesario todo el tiempo estarle dando vueltas a qué va a pasar cuando Irán termine de bombardear a Israel, que es algo que está pasando ahorita, y hay mucha gente que lo está viendo y diciendo, no hombre, ahorita se aparece Cristo y nos lleva con él. Sí, no. Entonces, pues aprovechemos este día para entender esto un poquito más a fondo, para entender cómo leer la Biblia. Y por último, el problema de Tesalónica, cuando brincamos de carta, por ejemplo, en este capítulo 4, dice Pablo, en el 5.1, si están ahí, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces nosotros leemos esto y decimos, nadie sabe cuándo el día del Señor va a venir. Los discípulos en Mateo 24 le dicen, oye Dios, Cristo, ¿qué señales vamos a tener de tu venir? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿El sol se va a apagar? ¿La luna se va a caer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué señales hay? Porque ya lo estamos esperando. Pablo dice, no hay, es como ladrón en la noche. Ok. Damos vuelta a la página y vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y en la segunda carta a esta misma iglesia ya tienen un error de interpretación de la segunda venida de Cristo. Entonces dice, respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, 2 Tesalonicenses 2, versículo 1, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Ok? Dice, no se muevan de lo que ya saben. ¿Qué estaba pasando? Había quienes hacían cartas falsas y se las mandaban a Tesalónica y les decían, oye, es que a nombre de Pablo, por eso dice aquí, ni por carta como si fuera nuestra, ¿sí? El día del Señor ya está pasando, ¿sí? Dice, nadie os engañe, en versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Ok? Entonces mismo Pablo, que nos dice, oye, viene como ladrón en la noche, nos dice, oye, pero es que si hay un requisito, por así decirlo, que se tiene que cumplir para que venga el día del Señor. Entonces esos que les dicen que ya estamos en el día del Señor, no han cumplido con esto, que dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es decir, está el día del Señor inminente, listo para venir al mundo, y está algo que lo detiene, que es el hombre de pecado. Entonces los de Tesalónica podían decir, oye, ¿ya se manifestó ese hombre de pecado? ¿Sí o no? Nosotros podemos hacernos esa misma pregunta y interpretar o entender qué es el hombre de pecado, que muchos van a decir, es el anticristo. Bueno, entonces en este pasaje y en algunos otros podemos entender que el anticristo, o este hombre de pecado que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, detiene la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Hasta ahí parece que podemos estar más o menos en lo mismo. ¿Se acuerdan? Hace algunos meses leímos los miércoles las cartas de Juan, y en las cartas de Juan a sus lectores les escribe algo parecido. Viene el anticristo. Ahorita hay muchos anticristos, ¿sí?
Entonces, y así tal cual él lo describe, el espíritu del anticristo. Entonces, desde este tiempo ya estaba en acción este espíritu de iniquidad, esta manera de esperar la venida de Cristo y esta realidad de que esto iba a pasar. ¿Ok? Entonces, esos son los problemas o los retos, por así decirlo, interpretativos que tenemos al llegar a este tipo de pasajes. ¿Qué más vimos? Vimos eso. Ok, brevemente, ya vimos, pues les estoy intentando palomear algunas cosas que vimos el domingo pasado. Por último, la gran tribulación. Ese término de qué es la gran tribulación, comúnmente lo tenemos entendido como un periodo de 7 años donde pasan muchas cosas muy feas. ¿Ok? Esos 7 años, no hay un pasaje en la escritura que nos diga la gran tribulación dura 7 años. Es una interpretación que sí podemos saber que dura 3 años y medio. Y se cree, porque se interpreta, y ahorita vamos a ir al pasaje donde se interpreta eso, que dura 7 años, donde hay 3 años y medio tranquilones y 3 años y medio muy difíciles. 3 años y medio que muchas personas toman el pasaje de Mateo donde Jesús dice, esto va a ser el principio de dolores. Entonces 3 años y medio donde apenas está así como que me empieza a doler ahí la herida, y 3 años y medio donde se me abre el brazo y sangre y todo el mundo está muriéndose y demás. Son interpretaciones, ¿ok? Lo que sí sabemos es que hay una gran tribulación que en nuestro mapa profético, escatológico, tenemos que acomodar en algún lugar. Ya que estamos en Tesalonicenses, regrésense al 5 de primera. Hay muchos que seguramente han escuchado esta interpretación, donde en el 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Entonces, como nos acaba de decir que nos va a raptar y que no nos ha puesto para ira, y la gran tribulación suena a ira de Dios, entonces decimos, no, pues es que ahí está la justificación. Dios no va a dejar que su iglesia pase por sufrimiento, por ira, no nos toca. Leamos este pasaje, dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros como así lo hacéis. Esta salvación que está mencionando es Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación de la gran tribulación, o para alcanzar salvación de la ira de Dios sobre mi persona. Está sujeto a interpretación, está sujeto a nuestras creencias y demás. ¿De qué sí podemos estar seguros? De que esto que acaba de decir el texto es cierto, es verdadero, y es cuestión que debe de generar en nosotros ánimo y edificación, que Dios nos puso para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y de eso sí podemos estar seguros. Entonces tenemos estos temas, vamos a avanzar un poquito hoy. Por último, y esto sí, ya estamos brincando a algo que no vimos el domingo pasado, así como hay doctrinas como la que mencioné del reemplazo, donde Israel es sustituido o desplazado por la iglesia, hay una postura que tal vez es más conocida para los que estamos aquí, que habla de que hay pausas en la revelación progresiva de Dios de su palabra, donde primero trata con Adán y Eva y de una manera, luego salen del huerto y luego trata con ellos de otra manera ya fuera del huerto, y luego trata con Abraham de una manera y hay un pacto que le da a Abraham, y luego, bueno, con Noé, y luego con Abraham, y luego con Moisés, y luego con los profetas, y cada etapa de la revelación de Dios hacia la humanidad tiene diferentes matices, diferentes reglas, diferente conocimiento de Dios. Uno que a mí se me hace muy fácil, bueno, al menos a mí me hizo mucho clic cuando lo leí, es el tema del gobierno humano. Oye, ¿en qué momento empezó a haber un gobierno humano sobre otros? Bueno, pues en Moisés parece, aunque ya desde antes adoraban a Dios y hacían otras cosas, no había establecido un gobierno. Oye, que si pasó hasta David, hasta que Dios puso rey, todas esas cosas se le llaman las dispensaciones. Entonces, esas dispensaciones
protegen o cuidan mucho la actividad del pueblo de Israel, y cuando llegamos a lo que se cree la dispensación en la que estamos, Israel está como en pausa. Entonces esa pausa hace que cuando la iglesia, el tiempo de los gentiles, y el domingo pasado leímos este pasaje que dice Pablo, hasta que llegue la plenitud de los gentiles, es decir, se acaba este periodo que es nuestro, entonces los planes de Dios regresan a ser con Israel, como lo fueron en casi todo el Antiguo Testamento. Entonces, esa creencia de las dispensaciones se opone completamente a lo que acabamos de mencionar hace ratito, de que si la iglesia ya desplazó a Israel y Dios se olvidó de ellos. Son diferentes maneras, hermanos, ¿no? Es muy difícil decir esta es la verdad absoluta. No lo queremos hacer hoy, pero sí queremos que tengamos las herramientas y el conocimiento necesario para entender estas cosas. Sinceramente, y aquí he hecho un poquito de mi cosecha, creo que los extremos son malos. Creo que el decir, oye, es que solamente de esta manera se puede leer la escritura, oh Dios, aquí dice esto, cuando no estamos seguros que lo dice, es peligroso. Dice Pablo que si un ángel del cielo viene a decir otra cosa, sea no teman. Dice Pablo, si yo mismo hago esto, sea no teman. De ángeles del cielo salió el mormonismo, de ángeles del cielo salió el islam, de ángeles del cielo salen otras cosas, y Pablo lo había advertido. Entonces, si en estas cosas nos equivocamos, dice, y aquí lo acabamos de leer, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ojalá lleguemos a esa madurez, me incluyo, donde podamos estar asentados en la palabra de Dios. Vayan a Daniel, capítulo 9. Vamos a intentar candadear estos pasajes, porque si no vamos a estar aquí toda la semana. Pero vamos a leer hoy Daniel, vamos a leer Mateo 24 y luego vamos a regresar a segunda Tesalonicenses 1 y 2. Les voy a mandar al ratito, en algún punto o terminando este mensaje, una tablita que encontré en internet muy interesante de Apocalipsis, porque el estudio de Apocalipsis, crean, es todo otro tema. Pero ahorita sí quiero que veamos cómo estas posturas y estos riesgos aplican a pasajes como este que vamos a leer ahorita. Dice Daniel 9:20, y si sus Biblias tienen títulos, si están leyendo la Reina Valera 60, probablemente, seguramente los editores le pusieron ahí un texto que dice profecía de las 70 semanas. ¿Ok? Daniel dice que estaba hablando y orando, versículo 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. ¿Okay? Recordemos que Daniel aquí está en exilio. Daniel lo sacaron de su tierra, mataron a muchos de sus conciudadanos, se los llevaron muy lejos, y Daniel lo pusieron ahí con el rey, cerquita, con cierto privilegio, pero pasaron muchos años, 70 años, si mal no recuerdo, de exilio, donde el pueblo de Israel lo que más anhelaba era regresar a su tierra, reconstruir sus paredes, reconstruir su templo y demás. Está orando y confesando el pecado que para ellos es presente en todo eso. Y dice el 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Versículo 26, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí,
Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este texto, hermanos, que acabamos de leer, lo tienen las iglesias, lo tienen los judíos desde miles y miles de años. El domingo pasado yo les mencionaba el ejemplo de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, que fueron del oriente ¿a qué? A adorar. Esta tradición, que es basada en la Biblia, que celebramos con una rosca de reyes donde nos sale un monito blanco que después nos hace ir a pagar unos tamales, nace, y yo les preguntaba cómo y por qué solamente unos hombres que ni siquiera eran judíos, ni siquiera eran fariseos, entendieron que el Cristo iba a nacer. ¿Por qué estaban a la expectativa? ¿Por qué sabían que había que cruzar no sé cuántos miles de kilómetros para llegar a adorar a un niño que había nacido? Porque una estrella se los estaba haciendo. Bueno, no era brujería, no era magia, no era algo oscuro, no era como que a mí, siempre que leo ese pasaje, digo, qué vergüenza que los demás no se dan cuenta. Oye, tienes al Gamaliel y el sabio fariseo estudiando, el Sanedrín. ¿No sabían? ¿Cómo sabían? La tradición de ellos siempre, de dónde vienen y demás, se cree que habían entendido, habían estudiado cosas que Daniel había dejado escritas, enseñanzas que Daniel había dejado escritas en su exilio en Babilonia. Una de esas cosas nosotros la tenemos escrita y la acabamos de leer. Y nos dice, el 25, ¿sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, lo tienen en mayúsculas ustedes, la M y la P, Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Ok? ¿Cuántas semanas son eso? Son 69. ¿Ok? Ya hay un punto de inicio, ¿sí? Que es desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Hay 3 posibles momentos en la escritura donde esa orden está dada. Entonces, los que estaban pendientes de esta profecía podían interpretar y podían saber a partir de cuándo empezaban a correr estas 69 semanas. Se cree un montón de escritos aquí, perdón, que la orden fue la de Artajerjes, perdón, sí. En Esdras, capítulo 7. Hay diferentes momentos, pero hay, por ejemplo, una orden de reconstruir la ciudad, de reconstruir el templo, si no me equivoco. Entonces, la orden completa de hacer todo lo que está aquí, que dice restaurar y edificar a Jerusalén, no se da hasta que este rey Artajerjes da la orden a Esdras, y de hecho en la historia secular está el edicto, en la Biblia está el edicto, y a partir de ahí dices, oye, ese edicto es el correcto. Empiezan a correr 69 semanas para que muera Cristo. Oye, ¿pasaron 69 semanas o cuánto pasó? ¿Sí? La mayoría de los que estudian estos pasajes, la mayoría de los comentaristas, ¿sí?, creen que estas semanas, ¿sí?, son años, ¿sí? 7 y 62 7 son 49 años y 62 7 son 434 años. ¿Ok? Son bloques de tiempo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Entonces, tenemos 49 años más 434 años, tenemos 483 años, ¿sí?, si interpretamos estas semanas como bloques de años, ¿sí?, de 70 años. No, perdón, de 7 años. Entonces, de que Artajerjes les dijo, vayan y reconstruyan Jerusalén, que es lo que ellos estaban esperando, a que el Cristo muere, hay 434 años. Dentro de esta interpretación y dentro de esta promesa de restauración, viene otra promesa de destrucción. ¿Se dan cuenta?
Dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, versículo 26, destruirá la ciudad y el santuario. Entonces, te van a decir que vayas y reconstruyes, y vas a ir a reconstruir, va a venir el Mesías, y al Mesías lo van a matar, ¿sí? Y después de que lo maten, se va a volver a destruir la ciudad y el santuario. De esta semana que se menciona en el versículo 27, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Sale nuestra interpretación de la gran tribulación de que dura 7 años. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis, y se lo mencioné el domingo pasado, se menciona que al diablo se le deja obrar por 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Entonces, como aquí dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces ya tenemos una semana de 7 años. Y ya tenemos otro texto en Apocalipsis que corresponde a 3 años y medio. Y aquí dice que a la mitad de esa semana va a pasar algo. Entonces yo agarro el Apocalipsis y digo, aquí cabe. ¿Es correcto o es correcta esta interpretación? ¿Es correcta, dicen por acá? ¿Qué dicen por acá? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Maneras de interpretar la Biblia. Son maneras de entender estos pasajes. No vamos a descubrir el hilo negro aquí ahorita. Pero sí quiero hacerles ver algo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Acabo de mencionar el libro Apocalipsis. Y en el libro Apocalipsis sacamos este pasaje de los 42 meses. También se mencionan 1260 días en ese mismo capítulo de Apocalipsis, que equivale poquitos días más, poquitos días menos a la misma cantidad de tiempo. Y uno de nuestros retos es decir, oye, ¿el calendario judío cómo era? ¿Son 365 días como los nuestros o son 360 porque el de nosotros es solar y el de ellos es lunar? Y tenemos que hacer estos ajustes de tiempo. Les puedo decir con certeza que estos 434 años que acabamos de mencionar, si tomamos el edicto de Artajerjes a Esdras de reconstruir la ciudad, empata perfectamente con los tiempos del Mesías. Perfectamente, no hay margen de error. Si nos equivocamos de edicto, pues vamos a llegar al Mesías y nos van a sobrar años. Si ponemos uno antes, va a llegar el Mesías y todavía nos va a faltar como 40 días ahí como 40 años ahí que faltaban. Pero si tomamos el edicto correcto, perfectamente va a dar con el nacimiento de Cristo. Entonces, la interpretación de que cada semana son 70 años parece ser correcta, ¿sí? Y qué bonito que hubo alguien que lo entendió y usó eso para adorar a Dios, para adorar al bebé que estaba ahí nacido y que llegaron con oro, incienso y mirra a adorar a alguien porque entendían la escritura. Qué padre. Esta 70 semana, ahorita leímos Apocalipsis. En Apocalipsis hay un tema muy fuerte, hermanos, que otra vez vamos a mencionar por encima, que es cuándo se escribió Apocalipsis. ¿Okay? La mayoría de las personas van a decirnos que Apocalipsis se escribió por ahí del año 90 después de Cristo. ¿Okay? Juan escribe sus cartas, Juan escribe su evangelio, Pablo hace todo lo que hemos estado estudiando. A Juan lo exilian a una isla que se llama Patmos, y en ese exilio Dios se le aparece a Juan y Juan nos deja un escrito de visiones celestiales muy bonitas, muy profundas, de muchas cosas que pasan. Nuestra naturaleza al leer Apocalipsis es leerlo linealmente. En Apocalipsis hay copas, sellos y trompetas. Entonces dice, el ángel abrió el primer sello, el ángel abrió el segundo sello, ¿y quién va a abrir el libro? ¿Y quién va a hacer esto? Y luego sonó una trompeta, y luego vino un caballo, y vienen muchas cosas. Y casi siempre nosotros lo leemos lineal. Pasó esto, luego esto, luego esto, luego esto. Se acaban, no sé, los sellos. Y luego vienen las trompetas. Y luego vienen no sé qué. Ahorita vamos a ir a Corintios. Y en Corintios, así como en Corintios, como en Tesalonicenses, se nos menciona la final trompeta. Entonces decimos, oye, la final trompeta, pues bueno, acá tengo 7. Entonces, pues en la 7ª trompeta pasa lo que dice aquí Corintios. Esa es nuestra manera natural de leer las cosas. Pero, y otra vez, interpretación, hermano. No, yo no les voy a decir aquí verdades absolutas, pero hay estudiosos y hay libros que les puedo recomendar que debaten cuándo se escribió Apocalipsis. Hay muchas personas o algunas personas, aunque el consenso general es que se escribió hasta el 90 después de Cristo, hay algunos que creen que se escribió entre el 65, 67, 68 después de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque Jerusalén cae en el 70.
después de Cristo. ¿Ok? Entonces, para el israelita, esto que se acaba de mencionar, de que después de que el Cristo muera, va a venir un príncipe que va a destruir la ciudad y el santuario, ¿sí? Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra, ellos lo vivieron. Y la línea de tiempo de las 70 semanas y 70 y una semana y luego 68 y luego otra semana, empata perfectamente, hermanos, perfectamente con la caída de Jerusalén, la destrucción del templo, y que el judío sufrió persecución, sufrió guerra, vio su santuario caer, vio un emperador romano entrar a su ciudad y desolarla. Entonces, si Apocalipsis y si Juan escribió ese pasaje, ese libro, antes de la caída de Jerusalén, los tiempos, créanme que empatan perfecto. Entonces, hay quienes dicen, oye, no, es que esta interpretación, estas semanas, este texto ya pasó. Y lo que Juan dejó escrito de la gran tribulación, eso pasó. Pasó después de que Cristo muriera. Entonces, lo que Pablo les escribe a los tesalonicenses que leímos ahorita, si se los escribió antes del 60, antes del 60 y tantos, y les dice, oye, es que va a venir uno que se va a poner en el templo de Dios como Dios, como dice acá, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, lo vieron. Entonces el judío cree que todo esto ya está cumplido. Entonces, ¿cambiaría eso o no nuestra manera de leer la Escritura? Pues creo que sí. Creo que llegaríamos a una conclusión muy diferente. Entonces hay que tener cuidado, hermanos, cuando leemos estas cosas. Sí, al ratito les mando esa tablita que tengo de Apocalipsis, pero es interesante cómo los versículos, por ejemplo, del primer sello y la primera trompeta y el primer, ¿qué son las otras cosas? Sellos, trompetas y copas, hablan más o menos de los mismos temas. Entonces hay quienes han agarrado Apocalipsis y los ven y dicen, no, es que está describiendo el mismo evento de tres maneras diferentes. Pues eso cambiaría un poquito. Es un pasaje profético que está hablando del cielo. Son cosas distintas. Aprendamos a interpretar la Escritura. Vamos ahora a Apocalipsis y luego vamos a ir a Mateo, y creo que ahí vamos a detenernos hoy. A Tesalonicenses, perdón, les dije Apocalipsis, ¿no? Vamos a Tesalonicenses. Y vamos al 1 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Qué hace Dios en esa venida de Cristo? El domingo pasado les di un montón de referencias, son de las cosas que les voy a mandar en ese bosquejito, pero muchos textos que hablan de que sí pasa, que sí podemos saber es la segunda venida de Cristo. Y el Antiguo Testamento está lleno de esas referencias de cosas que van a pasar en la venida de Cristo. Y antes de leer este texto, nada más para darle la terminología de lo que les acabo de sugerir, es una interpretación. A esa interpretación de que las cosas de Daniel ya pasaron, se le llama preterismo, ¿sí? Y hay un preterista que dice, no, ya absolutamente todo ya pasó, no queda nada por cumplir, como si la segunda venida de Cristo ya hubiera pasado. Eso creo yo es una herejía muy grave, el decir ya todo pasó, ya Cristo regresó, pues, ¿no? Pero se le llama preterismo. Y luego hay un preterismo que supongo que lo llaman como intermedio, donde sugiere que muchas de estas cosas ya pasaron, pero la segunda venida de Cristo está pendiente. Entonces, ese no suena tan herética, no suena tan mal. No nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Comentario. Durante la vida de la humanidad y las interpretaciones, muchas personas han pensado que muchas cosas ya se cumplieron. ¿Sí? Digo, por la persecución de los judíos, así como hubo quien destruyó aquí la ciudad y el templo, habría que ser bien cuidadosos, porque dice que se pone en el templo como Dios, se da la ofrenda, etc. O sea, da una serie de condiciones las cuales esas personas que se han creído Césares, romanos, Hitler, digo, lo más actual, hasta hace algunos años, ahora han surgido otros, pero
hasta Mikhail Gorbachev llegó a ser identificado como el anticristo por la mancha que tenía en el cráneo. Entonces, digo, sí, o sea, cada quien la ubica y pone y dice, este era el anticristo, no, es este otro, y ahora sí que parece subasta, a ver quién da más. Entonces, durante la vida de la humanidad, en la actualidad o en su tiempo contemporáneo, muchas personas han identificado personas y dicen, esto ya pasó. Así como pudieron haber los judíos dicho, no, pues el apocalipsis ya lo vivimos, o sea, ya vino el general Tito, ya nos destruyó, ya hizo desorden y medio, pues yo ya lo viví. Y puede ser que otro diga, no, yo lo viví en el holocausto, porque también persiguió judíos o porque hay ese antecedente. Como decir, ahorita digo, hay gente que ahorita dice que estamos en la tribulación y otro dice, no, ya estamos en el milenio. O sea, cada quien equivocadamente, sin tomar todos los elementos, da una postura absoluta, y eso creo que sería difícil, porque si en lo que leemos nosotros, en el que ya se cumplió, pues es bien difícil, bien fácil decir, no, aquí hermanos, miren, pasó esto y esto, y Jesús nació, vivió así, ya se fue y va a volver, pero lo que todavía no pasa ahí es donde jugamos con cosas peligrosas. Sí, fui en lo que hablabas, gracias papi, fui a 1 Juan 2, que se lo mencioné hace rato, creo que por eso Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo, ¿sí? Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Entonces, así como han dicho de muchos hombres, Juan ya lo decía, Juan que nos escribió del anticristo, y de hecho aquí lo dice bueno, lo perdí, pero menciona que hay muchos anticristos y que va a venir el anticristo. Y después en Apocalipsis, después de escribir esta carta, habla de eso. Está ese error. Uno de los errores, y por eso lo llevé a Daniel, es que cuando la Biblia habla de tiempos, después podemos caer en ese error de querer interpretar los tiempos. Por ejemplo, si alguien dice, Gorbachev era el anticristo, pero nada de esto encaja, pues era un hombre muy malo, tenía el espíritu del anticristo tal vez, pero no es profecía. ¿Ok? Gracias. Vayan a Tesalonicenses, capítulo 1. Y veamos, en parte, al habernos metido en tanto rollo de Daniel y esas cosas, veamos la actitud de Pablo al escribirle a los tesalonicenses. ¿Ok? Y creo que eso es importante y bueno para nosotros. Dice, debemos siempre, versículo 3, capítulo 1 de 2 Tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es importante. Ellos están pasando por persecuciones y tribulaciones y las están viviendo con amor. ¿Ok? Esto, versículo 5, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Versículo 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificados sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hay tribulación en los tesalonicenses, tanto que la venida del Señor parece ser venganza directa a lo que ellos están viviendo, ¿sí? Dios le va a pagar con tribulación a los que te atribulan a ti. Dios va a venir a juzgar a los que a ti te están haciendo mal. Todavía hay un pasaje en el que dice, en el 5, la segunda parte dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios.
¿sí? Por el cual asimismo padecéis. Entonces parece ser que mi padecimiento tiene que ver con mi dignidad delante de Dios. No necesariamente es así, pero ahí leímos hace ratito, justo en la Santa Cena, el pasaje de Apocalipsis, donde dice, estos que están aquí, esta multitud que no se puede contar, ¿sí? Son de los que no se enojaron en la tribulación y fueron a limpiar sus vestiduras, ¿ok? Entonces, la actitud, y esto es lo que quiero que saquemos primero de este pasaje, de Pablo, es dar gracias, es esperar gloria, ¿sí? Y es un, creo que desentendimiento del problema que está pasando ahí. Cuando el tesalonicense pasaba por problemas, pasaba por tribulaciones, pasaba por padecimiento, era conocido por su amor, ¿sí? Hacia los demás, tanto que Pablo se jactaba de eso, y dice, por vuestra paciencia y fe. Entonces, cuando leemos de estos pasajes, cuando tenemos en mente que si hay guerras, que si hay tribulaciones, que si pasan cosas, oye, podemos hasta leer con morbo ciertos pasajes, la actitud correcta es esta. Y creo que esa es una de las razones por las que tenemos esta carta. A Corintios, a los de Corinto también les habla de la resurrección de los muertos, pero los de Corinto pues parecía que tenían un carnaval de problemas en su iglesia que no eran como que los más conocidos por su actitud hacia esas cosas. Los tesalonicenses sí, y podemos aprender esto de ellos, ¿sí? Vuestra fe va creciendo, el amor de todos abunda para con los demás, vuestra paciencia y vuestra fe en todas sus persecuciones y tribulaciones son conocidas, ¿sí? Y esperamos, versículo 11, que Dios nos tenga dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros. Ese no dejarnos mover de nuestro modo de pensar, sí puede ser teológico, sí puede ser doctrinal, pero creo que también tiene que ver con nuestra actitud al leer estos pasajes y tiene que ver con nuestra manera de entender la segunda venida de Cristo. Voy un poquito rápido porque no quiero gastar tanto tiempo, pero ya leímos parte del 2. Vayan al 7 del versículo 2, que es donde nos quedamos hace ratito. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Se acuerdan que leímos eso? Sí, pero solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El lenguaje de estos pasajes es que Dios está obrando con nosotros y Dios está obrando en estas tribulaciones. Ahorita vamos a ir a Mateo, pero dice aquí, va a ser quitado de en medio. Va a haber alguien que, por así decirlo, se le va a permitir hacer estas cosas malas. Se le va a permitir sentarse en el templo de Dios como Dios. Se le va a permitir hacer una desolación. Se le va a permitir estas cosas y luego va a ser quitado en medio. Dice el 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este pasaje que acabamos de leer, por ejemplo el 8, donde dice, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Ya pasó o no pasó? Probablemente no. Probablemente este texto que acabamos de leer es en un futuro, y eso pudiera contradecir todo lo que hace ratito les expliqué acerca de que Apocalipsis ya se cumplió y que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron. Gracias a Dios no nos toca decidir muchas cosas, pero dice aquí y esto es importante, dice el 11, dice que Dios envía un poder engañoso, ¿ok? ¿A fin de qué? Que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Cuando la iglesia de Dios espera su segunda venida, tenemos que buscar esto: creer la verdad y complacernos en la justicia. Esas cosas nos van a cuidar de ciertos errores y nos van a cuidar de ciertos malos entendidos. Yo se los decía el domingo pasado, cuando leemos todas estas cosas
¿qué va con el carácter de Dios? ¿Qué va de acuerdo al Evangelio? Cristo vino y Cristo murió. Cristo resucitó y Cristo se fue. Cristo va a regresar. Las cosas que leemos de su segunda venida que tienen que ver con el carácter de Dios, que tienen que ver con la justicia de Dios, que tienen que ver con el amor de Dios, es mucho más probable que las podamos interpretar o aceptar como verdad a torcer la Escritura, ¿sí? Y este engaño se menciona, o parte de ese engaño se menciona en Mateo. Vayan ahí. ¿Qué horas son? Creo que este es el pasaje, creo que uno de los pasajes más importantes de este tema, si no es que el más importante. Y les puedo decir, hermanos, que es uno de los pasajes más importantes de los evangelios. No conté yo las palabras, pero es uno de los sermones más largos de Cristo, ¿sí? Cuando tenemos un bloque de texto donde Cristo habla, este es uno de los más largos. El Sermón del Monte se le parece en longitud, pero este está más largo probablemente. Pero este es uno de los textos que más información nos deja la Biblia de lo que Cristo dice. Y todo lo detona una pregunta, ¿sí? Donde dice Mateo 24:3: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Sí? En Tesalónica hay quienes creen que ya está el día del Señor. Hay quienes están haciendo los creer que ya está el día del Señor, tanto que falsifican cartas. Los discípulos están esperando el día del Señor. La mamá de Juan y Jacobo esperaba el día del Señor. Y están esperando el reino. ¿A qué horas matas a Herodes? ¿A qué horas matas a Pilato? ¿Cómo que te van a matar? Cristo, no vayas a Jerusalén, decía Pedro. ¿Qué está pasando? Antes de esta pregunta, Cristo acaba de arremeter contra los fariseos. Y todo el 23 habla de eso, ¿sí? Ay de vosotros escribas, ay de vosotros fariseos hipócritas, ay de vosotros guías ciegos, ay de vosotros, ¿sí? Dice, si están ahí, el 36 del 23, dice: de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, dice Cristo, ¿sí? Sobre esta gente les va a pasar todos estos ayes que les acabo de decir, ¿sí? Y luego voltea a ver a Jerusalén como ciudad y dice: ay de Jerusalén que mataste a los profetas, ¿sí? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? ¿Sí? Ay, entonces los discípulos escuchan eso y dicen: caray, eso suena fuerte, eso suena importante, eso suena que ya. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Sí? Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Hace ratito se los mencioné. Esto mucha gente lo toma como el inicio de la gran tribulación, ¿sí? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Okay? Esta es palabra de Cristo diciéndonos cuándo. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora
de que habló el profeta Daniel. Esto es lo que acabamos de leer en Daniel 9 hace ratito. Cuando lo vean, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, están los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Vamos a pausar ahí, ahorita leemos lo que sigue de este texto. Dos cosas que a mí me impresionan mucho. Una la acabamos de leer en el 24. De tal manera que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. En estos tiempos que acabamos de leer, los estamos viviendo, no los estamos viviendo, están cerca, no están cerca, hay engaño. ¿Sí? Hay un grupo que aquí llama los escogidos, que puede ser engañado, y que hay alguien que busca engañarlos. ¿Sí? Falsos cristos, falsos profetas, cuya intención parece ser engañar a los que creemos en Cristo. ¿Sí? Esa es una de las cosas que nos van a pasar y a las que estamos expuestos. Y luego nos dice Cristo mismo en el 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Sí? No va a haber dudas, no va a haber cuestionamientos, no va a haber ahí a medias que si está aquí, que si está allá, todo el mundo lo va a ver. ¿Sí? No os dejéis engañar, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estoy intencionalmente leyendo esto sin explicarlo en base a una interpretación, porque espero que con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos el año pasado podamos entender de alguna manera, y con todo lo que ustedes ya saben, con todo lo que seguramente saben más que yo también, podamos agarrar esos pasajes e interpretarlos a la luz de otra escritura. ¿Qué leímos en Apocalipsis? ¿Qué habla Daniel? ¿Qué habla Pablo en Corintio? ¿Qué dice la Biblia? Que esto sea cierto, ¿sí? Que no nos deje mover. ¿Okay? Yo aquí de hecho lo anoté tal cual, leer sin explicar. ¿Okay? Lo podemos explicar y lo podemos interpretar, pero miren lo que pasa aquí después, que a mí me llama mucho la atención. Ya todo el mundo está viendo al Hijo del Hombre, y lo dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. ¿Sí? Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Oye, esto pasa en la tribulación, pasa después de... Ya nos hicimos un interlap de información donde dice: inmediatamente después de la tribulación viene el Hijo del Hombre. El que le entiende. Ahorita intentamos darle un poquito de sentido al final. Dice: de la higuera, versículo 32, aprended la parábola. Cuando ya su rama está en tierra y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasan. ¿Esta generación ya pasó? ¿La que estaba recibiendo este mensaje o no? Ya pasó. Entonces ya pasaron todas estas cosas. Sigan leyendo, este pasaje a mí me encanta. El 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pausemos ahí, aquí hay otra señal. Como en los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Ya estudiamos al buen Noé hace unos meses. Había maldad en la tierra, vivían muchos años, cada quien hacía lo que quería, y Dios dijo: estoy harto de estos, me arrepiento de haber creado al hombre, los voy a destruir. Y las cosas que dice aquí pues no parecen ser tan malas. Se estaban casando y dando en casamiento, mi Dani. Pues tiene rato que se están casando y dando en casamiento. Ay, que Dani se casó, señal de que esto va a pasar. Pues no, bueno, ¿sabes? Pues no, porque tenemos generaciones que se casan y se dan en casamiento. Hoy que Noé se casaban y se dan en casamiento. Algunos me han escuchado mi interpretación de este pasaje. Creo que no es en vano lo que dice, y creo que no es a la ligera esto que Cristo mismo está diciendo, ¿sí? Pero dice, esa era la situación. Cuando sea así, ¿sí?, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos ya en esa situación, estaban ellos en esta situación. Ahorita acabamos de decir que estas cosas no han pasado y que esta generación sí pasó. Aquí te dijo, y yo también lo creo. Cristo no ha venido. Pablo, después, unos años después de esto, les dicen: espérense, todavía no va a pasar hasta que no pase esto otro. Cuando lo vean, entonces sí. Hay cosas que esperamos, y hay salvación que esperamos, y hay salvación que la iglesia espera. Aferrémonos a eso. Dice donde estamos en el 40. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Yo les acabo de decir que yo tengo una interpretación de los días de Noé, y yo puedo decir: no, yo sé cómo eran los días de Noé, y yo ya lo leí. Es más, me leí un texto que no está en la Biblia, que me lo explicó mejor, y ya sé. Entonces, cuando yo vea eso, listísimo. Entonces nadie sabe. Tal vez hay algunas cosas que podemos esperar, tal vez hay unas cosas que ellos esperaban. Creo que hay que tener cuidado de cómo interpretamos estos pasajes, ¿sí? Si el padre de familia supiese, velaría, ¿sí? Por tanto, nosotros estemos preparados. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Estoy en el 45. Para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así, ¿sí?, prudentemente y fielmente. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, ¿sí?, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día, que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Todo esto es la segunda venida del Señor. El domingo pasado les mencioné un cachito de la parábola que sigue, y en sus Biblias, Reina Valera 60, viene una división. En el sermón que Cristo está dando no viene esta división, viene todo de corrido. Y viene la única ocasión, y esto lo voy a hacer para ligar a Tesalonicenses, la única ocasión donde se usa una palabra similar
a la que leímos en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer esta parábola, solamente esta, de todas las que vienen en el 25. Dice: entonces, en base a todo lo que acabamos de leer, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Sí? 10 vírgenes que tenían unas lámparas y salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, ¿sí? Para que la flamita esté prendida. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, es decir, traían ahí su anforita para estar rellenando, ¿sí? Y tardándose el esposo, versículo 5, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en la que ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vayan a Tesalonicenses. Ya vamos a acabar. Versículo 17 del 4. Luego, nosotros, los que vivimos, que por eso estamos leyendo estos pasajes, estamos bien vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Sí? Es la misma palabrita en los lenguajes originales que se usa para las 10 vírgenes y para las que salen a recibir a Noé. Entonces, estos pasajes que acabamos de leer, y una de las dudas tal cual yo he tenido y que hemos platicado es: oye, una segunda venida es un rapto, segunda venida y media, ¿cuándo sí, cuándo no? Tenemos certeza de la venida del Señor, tenemos certeza de una tribulación que parece que la podemos acomodar ahí en algún punto del futuro. Tenemos certeza de abominaciones que van a pasar, que creemos que van a pasar en un futuro, y tenemos certeza de que esto se va a cumplir. Tenemos certeza de que vamos a ver el día del Señor si estamos vivos, ¿sí? Tenemos certeza de que va a haber engaños. Tal vez el día de hoy hay engaños, tal vez el día de hoy hay cosas que confunden, tal vez hay malas maneras de interpretar la Escritura. Yo considero, hermanos, que una mala manera de interpretar la Escritura es las que ya hemos mencionado estos 2 domingos, el sacar a Israel de la jugada, decir: no, es que Israel y la iglesia es uno mismo. Creo que eso es grave. Creo que decir: ahorita estamos en el milenio y Cristo viene cuando quiera, contradice lo que acabamos de leer hace ratito en 2 Tesalonicenses 2, donde dice Pablo: no, espérense, no, nadie piense eso. Decir: oye, estamos en la tribulación ahorita, que hay otros que dicen eso, es grave y está mal, porque no estamos viviendo ahorita 7 años de tribulación donde todo el mundo está muriendo, tan grave que esos días se van a tener que acortar, porque si no, nadie quedaría. Esas cosas debemos como iglesias ser celosos ante ello, debemos cuidarnos de esas cosas, debemos de estar conscientes de que Cristo viene. Juan termina Apocalipsis diciendo eso: amén, sí, ven Señor Jesús. Y tenemos certeza, como dice acá unos versículos antes, que Dios traerá, el versículo 14, 1 Tesalonicenses 4, con Jesús a los que durmieron en Él. Les invito en estas semanas, después de estos mensajes, a leer un poquito estos pasajes de Apocalipsis, por ejemplo del 9 en adelante. Nos habla de juicio final, nos habla de unas bodas a las que estamos invitados, las bodas del Cordero,
nos habla de reino en la tierra, nos habla de cielos nuevos y tierras nuevas, nos habla de la tribulación. Y todas estas cosas dediquémosles un poquito de tiempo a acomodarlas y a verlas en nuestra mente como promesas de Dios que se van a cumplir en su iglesia y en las que nosotros, hermanos, tenemos parte. Al leer todo esto, a mí me impresiona que no es como que, oye, ya me morí, me voy al cielo con Dios y se acabó. No, vienen un montón de cosas más. Oye, ¿voy a ir al cielo o voy a vivir en los cielos nuevos y tierra nueva aquí en la tierra? Pues ahí está, léanlo, hermanos, léanlo. Hay mucho que aprender. Y sabemos, entonces, que la venida del Señor es inminente, ¿sí o no? ¿O hay algo que la detiene? Sabemos que hay algo que parece detener. Nos va a tocar estar ahí. Ojalá. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Dice el 18 de este pasaje que vamos a leer: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí. Dice el 11 del 5: animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Hagamos eso. Antes de terminar, solo quiero dar unos minutitos. Si alguien trae una pregunta así que me quiera aventar para decirles que no sé. O si hay un tema que no se haya hablado que esté pendiente. Yo sé que son un montón de textos, pero si alguien quiere opinar algo, hace ratito mi papá participó, también se vale. ¿Nada? Sería bueno que nos hicieras, nos mandaras tu cuenta de las semanas para sacar los 483. Sí, te los mando ahí. Sí lo menciona el edicto de Artajerjes. En algunos textos y algunos escritores también le llaman Jerjes, es la misma persona, pero si calculas de Artajerjes, del edicto, y le cuentas, es más o menos, va a haber una diferencia por lo que decía Juan, porque los judíos tienen un calendario lunar y nosotros tenemos un calendario gregoriano, entonces hay cierta divergencia. No es que lo dude, nada más para que quede claro cómo contó okay. Las semanas, o cuando se refiere a una semana son 70 años, o para esa cuenta okay. que la desglose. Que nos la des, que nos la dé con manzanitas y bolitas y palitos. Cuenten con ello. Gracias. ¿Algo más? Por último, sé que no establecí una manera de decir, y se los dije al inicio, de decir, oigan, aquí creemos esto. Sí, y por eso quise terminar con las cosas que no creemos. Creo que hay cosas que la Biblia sí descarta. Creo que hay cosas que la Biblia sí dice esto. Por ejemplo, sobre el pueblo de Israel, yo la verdad me estoy saboreando mucho cuando entremos a leer Romanos. Es una carta impresionantemente profunda, pero donde Pablo lo especifica. A ver, dice, no se ensorbezcan. Creo que es lo que dice. Ensorbezcan. ¿Así dice? Algo así, gracias. ¿Por qué? Porque los gentiles la traían contra los judíos. Tú mataste a Cristo. ¿Sí? Los romanos decían, ay. Y ahorita hay mucho antisemitismo en el mundo. Tal vez con justa razón, porque tal vez los judíos son bárbaros. ¿Y qué genera eso? Y yo lo he visto en mi propia cosmovisión geopolítica de las guerras y demás. Genera soberbia. Genera decir, no, hombre, ellos están bien mal. Y Pablo dice, oigan, les escribo esto porque deben de ser humildes. Bueno, entonces tengamos esa humildad al leer estas cosas. Entonces, por ejemplo, eso, hermanos, lo tenemos que sacar de la jugada. Oye, ¿alguien cree que la iglesia reemplaza a Israel? Pablo lo niega. Oye, que la iglesia es agregada a las promesas. Claro, Gálatas lo describe. Mismo Pablo usa la imagen de un árbol donde dice, oye, si Israel fue sacado y a ti te injertan al árbol, agradezcamos esas cosas y tengamos cuidado de las cosas que no están en la escritura, y espero que estos 2 domingos hayan servido un poquito para eso. Les agradezco mucho su paciencia y su atención. Vamos a orar. Gracias, Señor, por
la certeza que encontramos en tu palabra. Gracias por el norte que no cambia, que eres tú, y la certeza de tu venida por tu iglesia y por a reinar en esta tierra. Ayúdanos a estar conscientes de eso, ayúdanos a recordarlo constantemente, que tu deseo es ese, habitar entre los hombres, y el tabernáculo de Dios eres tú entre nosotros. Ayúdanos a agradecer que somos incluidos entre tu pueblo, a extender estas noticias y a ser celosos de tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesús. Amén.